En mi vida anterior, mi hermana y yo nos casamos el mismo día. Mi hermana, dulce como un crisantemo otoñal, bondadosa y de sonrisa dulce, se casó con el loco conocido como el príncipe Jin. Bajo la coerción del príncipe Jin, se convirtió en su sirvienta de sangre, una sustituta de la blanca luz de la luna que él tanto apreciaba. Al final, fue envenenada y murió en la miseria. En cuanto a mí, la considerada insensible y cruel, fui devuelta a mi familia biológica por el apacible primer asistente y morí enferma en un patio ruinoso. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día de elegir contratos matrimoniales. Los dos miramos los papeles del matrimonio que teníamos en la mano e intercambiamos una mirada. Cambiar. Cambiar. Entonces ambos sonreímos. Sin dudarlo un instante, tomé el contrato del príncipe Jin, Chu Ji-sun. Ignorando los arreglos de mi madre, dije, quiero casarme con el príncipe Jin. Tang Sudang, la situación en la casa del príncipe Jin es complicada. Tienes un temperamento feroz, si te casas con alguien de ese lugar, solo sufrirás. Mi madre, reticente a verme pasar por dificultades, hizo todo lo posible por persuadirme. Mi hermana, Tang Jinru, no se opuso en absoluto. Sin embargo, al oír el nombre de Chu Ji-sun, todo su cuerpo tembló. Al igual que mi madre, no quería que sufriera. Sería mejor que me casara con el príncipe Jin. Deberías casarte con el primer asistente Song Jinian. Pero he admirado al príncipe Jin durante muchos años. Madre, no detengas lo que el destino ya ha unido. Apreté el contrato con más fuerza y reí. Ese loco y yo, con una maldad innata, somos una pareja mucho más adecuada. En su vida anterior, mi hermana Tang Jinru, pura, gentil e inocente, se casó con el demente príncipe Jin. Este no la quería y la trataba con crueldad. Incluso la madre de Chu Ji-sun le hacía las cosas insoportablemente duras. Incluso su hijo ilegítimo la golpeaba y humillaba a su antojo. En esa casa, nadie trataba a Tang Jinru como a un ser humano. El príncipe Jin incluso la obligó a convertirse en sirvienta de sangre para su supuesta luz de luna blanca. ¿Qué es una sirvienta de sangre? Una persona viva cuya sangre se usa para nutrir la medicina, para que otra pueda vivir. Al final, Tang Jinru fue envenenada sin remedio y murió en agonía. En cuanto a mí, me casé con el primer ayudante. Mi esposo era un hombre culto. Su madre provenía de una familia respetable, una noble, amable y refinada. Me trataron muy bien. Pero, por desgracia, nací con maldad. La malicia que llevaba dentro me caló hondo. Su madre quería mucho a un gatito. Cuando trepó demasiado alto y resbaló, pude haberlo salvado, pero simplemente observé fríamente cómo caía y moría. Su decepción hacia mí fue muy profunda. Mi esposo solo intercambió unas pocas palabras tranquilas con una mujer que conocía. Me puse celosa, ciega de rabia, y le arañé la cara. Poco a poco, empezaron a odiarme. Finalmente me enviaron de vuelta con mi familia biológica. Una mujer abandonada por la familia de su marido y no deseada por la suya, arrojada a un patio derrumbado, consumiéndose lentamente hasta morir. Todo está resuelto. Prepárense. Se casarán en 3 días. Después de que mi madre se fuera, mi hermana agarró con fuerza su contrato matrimonial, con los ojos enrojecidos, y se acercó a mí. Ella seguía hablando con esa voz suave, diciendo suavemente, hermana, Song Jinyan es un hombre muy bueno, deberías casarte con él. Vi las manos de mi hermana temblar y sus ojos enrojecerse. Y en ese momento lo comprendí. Ambos habíamos renacido. Ella le tenía tanto miedo al príncipe Jin, pero aún así, en esta vida, decidió casarse con él. No solo se negó a discutir por el contrato matrimonial, sino que incluso me instó a valorar al primer asistente. Tang Jinru, eres un verdadero insensato. Tang Jinru, dije en voz baja, en esta vida me abandonarán. Moriré enfermo y olvidado en el patio en ruinas junto a un antiguo santuario. Mi destino tampoco es nada bueno. Se quedó paralizada. Entonces sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas. Durante un buen rato, no pudo pronunciar palabra alguna. Cambiemos, susurró finalmente. Cambiemos, quizá las cosas acaben de otra manera. Por supuesto que sí. En esta vida no moriré y no dejaré que Tang Jinru vuelva a morir.
Recogí el contrato de matrimonio de Tang Jinru. El compromiso matrimonial ya estaba decidido. Insistí en casarme con el príncipe Jin. Mi madre no tuvo más remedio que organizar mi dote y supervisar mi boda. Song Jinyan vino en persona a acompañar a mi hermana. Vestido con un brillante traje de boda carmesí, con un aspecto digno y atractivo, hizo honor a su reputación. Fue mi esposo en mi vida anterior. Me trató con amabilidad. Le debía demasiado a Song Jinyan. En mi vida anterior, incluso cerca del final, cuando estaba tan enfermo que a nadie le importaba si vivía o moría, Song Jinyan me visitó, me buscó un médico y me permitió tener un final digno. En esta vida, no volveré a hacerle daño. Espero que él y Tang Jinru vivan en armonía durante 100 años. Me casé con Yu Jisan. No vino a acompañar mi sedán nupcial. La gente de la casa del príncipe Jin dijo que Yu Jisan estaba ocupado con asuntos oficiales y no pudo venir. Me pareció ridículo. Asuntos oficiales. Era evidente que había estado bebiendo en la casa de placer la noche anterior, durmiendo tan profundamente que no se molestó en ir a buscar a su novia. En su vida anterior, Tang Jinru también se había casado con este hombre cruel y desquiciado. Mi madre vio cómo Yu Jisan me menospreciaba y me regañó con furia. Te dije que te casaras con Song Jinyan, pero te negaste e insististe en casarte con Yu Jisan. Mira, ni siquiera le importa lo suficiente como para presentarse. Algún día te arrepentirás. No pasa nada, madre, dije con una sonrisa. El príncipe Jin está demasiado ocupado. Ni siquiera tiene tiempo para su propia boda. Trabaja tanto como podría culparlo. Subí a la silla de manos con alegría, y me llevaron a la mansión del príncipe Jin. Si alguien tiene que arrepentirse de algo, solo espero que no sea Yu Jisan cuando se dé cuenta de que se casó conmigo. Pensé que ya era excesivo que no me trajera. Pero inesperadamente, incluso en la ceremonia de la boda, no apareció. Su reemplazo fue el perro que él mismo crió con una flor roja alrededor del cuello, de pie a mi lado para hacer las reverencias ceremoniales. El perro me miró con furia. No le gustaba. Incluso quiso morderme. Los invitados susurraban entre sí, burlándose, compadeciéndose, riendo. La joven de la familia Tang hace una reverencia con un perro, menudo chiste. El príncipe Jin la desprecia claramente. Hacerle una reverencia con un perro será el hazmerreír de la capital. Si yo fuera Tang Sudang, me rompería la cabeza y moriría. ¿Qué sentido tiene vivir después de esto? Jaja. Querían verme muerto. Se rieron abiertamente burlándose de mí, deseando que me derrumbara. El sirviente de Yu Jisan se adelantó y me dijo, la segunda joven de Tang, el amo dijo que está demasiado cansado y no puede levantarse. Este perro es a quien más aprecia. Que se incline contigo hoy es como si él se inclinara. El amo me despreciaba. Ni siquiera los sirvientes me mostraron respeto. Sus ojos estaban llenos de burla, no me consideraba su consorte legítima en absoluto. No dije nada. Mi mirada se elevó hacia la plataforma principal donde estaba sentada su madre. Ella no culpó a Yu Jisan. Al contrario, habló para defenderlo. Tu esposo trabajó hasta muy tarde anoche. De verdad que no podía levantarse. Como su esposa, debes saber cómo comprenderlo. Ya están todos los invitados, comiencen las reverencias. Ella también quería dominarme, igual que Yu Jisan. Con su voz resonando por todo el salón, todos estallaron en carcajadas. Así que esto fue lo que Tang Jinru soportó en su vida anterior, inclinándose con un perro, humillada por todos en la mansión del príncipe Jin. Y sin embargo, al regresar a casa de sus padres, nunca lo mencionó. Yu Jisan tampoco la acompañó en aquel entonces. Ella se quedó allí sentada en silencio, con los ojos rojos, en silencio. Cuando su madre le preguntó, simplemente sonrió levemente. Está muy ocupado, no pudo venir. La próxima vez lo hará. Cuando otras jovencitas discutían conmigo, una vez se burlaban. Tu hermana se casó con un miembro de la mansión del príncipe Jin, y ni siquiera vale lo que vale un perro. En aquel entonces le di una paliza a esa chica, pensando que estaba difamando a Tang Jinru por despecho. Nunca imaginé que sus palabras fueran ciertas. Tang Jinru en efecto se había inclinado con un perro el día de su boda.
Por eso los demás decían que ni siquiera era igual a un perro. Mi hermana nunca me contó nada de esto. Tang Jinru. En esta vida, buscaré justicia para ti. Todos los que te acosaron merecen la ruina. La madre de Yuji-san me vio inmóvil. Frunció el ceño irritada, e insistió con vehemencia: Tang Sudan, date prisa y haz una reverencia. Los invitados esperan el banquete. Curvé ligeramente los labios y la miré fijamente. Así que mi madre me dice que haga una reverencia con un perro. Ya dije que tu marido está demasiado ocupado para levantarse. Que su amado perro se incline en su lugar, es lo mismo. No pierdas el tiempo. Si perdemos la hora auspiciosa, será tu responsabilidad. Ella espetó con impaciencia. Me pareció realmente divertido. Inclinarse con un perro, ¿qué significado tiene todavía una hora auspiciosa? ¿Qué significa, madre?, pregunté en voz baja. ¿Es el príncipe un perro? ¿Puede un perro tomar su lugar e inclinarse ante mí? ¡Qué insolente! ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo te atreves a llamar perro a tu propio marido? Me señaló la cara con un dedo tembloroso, furiosa. No pude evitar reír. No le llamé nada a nadie. Me caso con el príncipe, no con un perro. Si mi madre le prohíbe venir e insiste en que el perro se incline en su lugar, ¿no es mi madre la que lo llama perro? La risa recorrió al instante a los invitados. Mis palabras les parecieron perfectamente razonables. Chuisin, en realidad, se había convertido en el perro. Su madre se sonrojó de humillación, pero ella y Chuisin seguían decididos a deshonrarme hasta el final. Deja de decir tonterías. Inclínate. Tu marido no vendrá. No viene. Levanté la vista. Eso no servirá. Dije cada palabra despacio y con claridad. Chuisin no apareció. Eso era inaceptable. No soy Tang Jinru. Nací malvado, no soy alguien a quien puedan pisotear. Quizás impulsado por la ira de su amo, el perro se abalanzó de repente sobre mí. Saqué una pequeña daga de mi manga y le corté el cuello sin dudarlo. La sangre brotó al instante. Me salpicó la cara, mi túnica de novia carmesí, y se formó un charco en el suelo alfombrado, una escena tan brutal que silenció la sala. El perro gimió 2 veces y murió. Los invitados estallaron en un caos. Las jóvenes gritaron, las esposas gritaron con fuerza. ¡Ah! Tan Sudan mató al perro. Mató al perro favorito del príncipe. ¿A quién más ama? La madre de Chuisin casi se desmaya, señalándome con mano temblorosa. El día de mi boda, maté al perro que más apreciaba, manchando de sangre el salón ceremonial. Un perro que muerde a su amo debe ser asesinado. Respondí con calma. Arrogante. Indignante. Gritó, llamen al príncipe de inmediato. Momentos después, un hombre con túnicas azules, bordadas con nubes arremolinadas y dragones ocultos, entró. Tang Sudang. Mataste a mi perro. Te mataré. Chuisin había llegado. Sonreí. Como dije, era imposible que Chuisin no apareciera. Caminó directo hacia mí desenvainando su espada, con la intención de matarme allí mismo. En su vida anterior, Tang Jinru no había matado al perro. Se inclinó obedientemente. Naturalmente él no la mató. Pero yo soy diferente. Maté a su perro. Ciertamente no tenía intención de dejarme vivir. La multitud observaba aterrorizada pero ansiosa, preguntándose si el príncipe Jing realmente me abatiría. Permanecí inmóvil, con los labios ligeramente curvados. Mientras Chuisin alzaba su espada, hablé lentamente: Chuisin, si me matas hoy, mañana irás a prisión. Ja. ¡Qué lengua más vil! ¿Crees que puedes amenazar aquí? Tu padre es solo un general. ¿Qué te da derecho a causar problemas en mi mansión? Desestimó mis palabras por completo. ¿De verdad?, pregunté. Mi padre custodia la frontera norte y comanda el ejército. Soy su hija favorita. Dime, ¿me atrevo o no? No le tenía miedo a Chuisin. Bien. 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 Su expresión se torció.
Sí que tienes agallas. Hoy te mataré a ver qué pueden hacer tus padres. Volvió a levantar la espada. En ese preciso instante su estratega se acercó corriendo, susurrándole frenéticamente al oído: Príncipe. Príncipe, no debes actuar precipitadamente. El estratega se acercó y murmuró varias frases urgentes. En su vida anterior, Tang Jingru era amable, paciente, nunca se resistía y siempre obediente. No la querían en casa y nunca se atrevió a contraatacar. Yo no soy ella. Nunca sufriré en silencio. Recordé claramente que en ese momento mi padre ya había ganado grandes méritos en la frontera, había derrotado a los invasores del norte, se había apoderado de 2 ciudades y había ampliado el mando con 15.000 jinetes, 50.000 soldados y 15.000 jinetes de élite. Si mi padre tuviera la más mínima intención de rebelarse, podría marchar directamente a la capital y derrocar el trono. Yo era la hija que mis padres más querían. ¿Se atrevería Chuixin a tocarme? Chuixin miró a su estratega, luego a mí, con una expresión que cambió. Príncipe, el consorte simplemente mató a un perro revoltoso. No es un asunto grave, murmuró el estratega. El asesor dio un paso al frente y habló con suavidad. En el futuro tú y la princesa seguiréis viviendo juntos. No debes permitir que algo tan trivial cree una ruptura. Olvídalo. Es solo un perro, dijo Chuixin con frialdad. No me molestaré en discutir contigo. Pero a pesar de sus palabras, el miedo aún acechaba bajo su expresión. El poder militar de mi padre le pesaba mucho. Se dio la vuelta para marcharse. Di un paso al frente y le bloqueé el paso. Príncipe, la ceremonia no ha terminado. ¿A dónde vas? ¿Aún quieres que me incline ante alguien como tú? Espetó. Mataste a mi perro. Ya lo dejé pasar, ¿y ahora quieres que me incline contigo? Sigue soñando. Lo había humillado y aún así le exigí que se inclinara. Eso solo le costaría aún más prestigio. Solté una suave carcajada y caminé hacia el nuevo ministro, Changzhou, que se encontraba no muy lejos entre la ruidosa multitud. Si el príncipe se atreve a marcharse, dije con calma, me inclinaré junto al ministro y me convertiré en su esposa. Changzhou, que momentos antes sonreía, palideció al instante. Me miró aterrorizado, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Tan Sudán, te has vuelto loco? ¿Tan Sudán, te has vuelto loco? Changzhou y Yu Jixin gritaron al unísono. Sobre todo Yu Jixin, parecía a punto de estallar de rabia. El día de su boda, su novia amenazó con casarse con el ministro delante de todos. Vergonzoso ni siquiera alcanzaba para describirlo. Simplemente le sonreía a ambos, sin decir nada más. Yu Jixin había perdido toda su dignidad, pero no se atrevía a irse. Porque ahora entendía. Realmente podía hacer cualquier cosa. Si saliera, me inclinaría ante Changzhou. Changzhou, aterrorizado, huyó de inmediato sin atreverse a quedarse ni un segundo más. ¡Cobarde! Cuando Yu Jixin, con el rostro sombrío y adusto, finalmente se dispuso a inclinarse ante mí, de repente, ya no quise hacerlo. Me di la vuelta y caminé directo a la cámara nupcial. Si quería hacer una reverencia, podía hacerlo solo. Si no quería, que se olvidara. Que siguiera soñando. Cayó la noche. Yu Jixin planeó ignorarme por completo y dejarme sola en la habitación nupcial. En su vida anterior, la partera dijo que Yu Jixin nunca había regresado a la habitación nupcial. Tang Jingru lo había esperado hasta el amanecer. ¡Qué tontería! Totalmente tonto. Si Yu Jixin no hubiera venido, desde ese momento podría olvidarse de poner un pie en esta habitación. ¿Alguien? Una jovencita. Mis doncellas y guardias, quienes me acompañaron, permanecieron cerca, completamente leales. Si el príncipe no quiere regresar a la cámara nupcial, entonces no debe querer quedarse conmigo. No debemos permitir que el príncipe se sienta agraviado. Tirar todas sus pertenencias afuera. Sí, señorita. Sin dudarlo, tiraron todas las pertenencias de Yu Jixin al patio. Cuando Yu Jixin se enteró de esto, irrumpió en mi patio furioso. Pero yo ya me había acostado temprano. Afuera de mi puerta estaban los guardias ocultos que me regaló mi madre, no le permitieron entrar. Tang Sudang.
Sal de aquí ahora mismo. Lo ignoré por completo. Al final, su asesor corrió y se lo llevó. Príncipe, piense en el panorama general. Aún dependemos del poder militar de la familia Tang. Tan Sudang, un día te mataré. Gritó Yu Jixin furioso mientras se marchaba furioso. A la mañana siguiente. Antes de que pudiera abrir los ojos, la matrona que me instruía irrumpió para despertarme. Nuestra señorita aún no se ha despertado, dijo mi doncella Rui, bloqueándole el paso. La matrona soltó una risa fría. De esta manera, la princesa debe madrugar para servir a la señora mayor. No se puede dormir hasta tarde. Si la señora mayor no la ve más tarde, no estará contenta. Rui objetó, reticente. La señora mayor tiene muchos sirvientes. ¿Por qué tiene que atormentar a nuestra joven? Es una recién casada, ¿puede ser intimidada desde el primer momento? Como es recién casada, debe aprender las reglas. Si sigues hablando, haré que te golpeen y te vendan. Esta matrona, una de las mujeres de la señora mayor, no dudó en amenazar a mi criada. Me levantaré. Hablé con calma desde dentro. Al oír eso, la matrona pareció mucho más satisfecha. Date prisa, princesa. Ya llegas tarde. Rui hizo un puchero queriendo protestar más, pero la tomé de la mano, la detuve y le pedí que me ayudara a vestirme. Después de cambiarme fui directo con la señora mayor. En mi vida anterior, acosaron a Tang Jinru de la misma manera. En esta vida, reclamaré todo lo que le debo a mi hermana. Cuando entré, la anciana acababa de levantarse. La matrona me puso una palangana en las manos. Princesa, por favor, ayude a la señora mayor a lavarse. Tomé la palangana, miré a la matrona y sonreí levemente. Madre, con tantos sirvientes a tu lado, nadie es capaz ni siquiera de las tareas más básicas. Quizás debería reemplazarlos a todos. ¿Qué tonterías dices? La anciana me fulminó con la mirada. Están aquí para enseñarte a servir, no porque no sepan. Ah, dije con suavidad. Pero antes de casarme, mi madre me enseñó a administrar propiedades y a llevar una casa. Nunca me enseñó los deberes de un sirviente. Eres realmente rebelde. No entiendes nada. La mansión tiene muchas reglas. Naturalmente debes aprenderlas. Su rostro era severo. Apréndetelos bien. Si fallas, no me culpes por ser tan duro. Sí, madre, respondí obedientemente. Suave por fuera. Afilado por dentro. La expresión de la anciana se suavizó un poco y dejó que sus doncellas la ayudaran a vestirse. Justo cuando terminaban, resbalé de repente. El cuenco de agua que tenía en las manos se volcó, salpicándola directamente. Tan Sudang, ¿estás cortejando a la muerte? La habitación estalló en caos al instante. ¡Oh cielos! Lo siento muchísimo, mamá. Soy muy torpe. Abrí los ojos de par en par y fingí ansiedad. ¿Ves? Te dije que no servía para el trabajo de sirvienta. No me creíste. ¿Y ahora qué hago? La anciana tembló de furia. Esta es Sujin. Sujin. Tela donada por el palacio. Una sola pulgada vale miles. Para hacer este vestido gastamos tanto dinero, ¿cómo te atreves? ¡Qué precioso!, murmuré. Tang Jinru soportó la tiranía de esta mujer durante 3 años. Con este temperamento venenoso, debió haber golpeado y humillado a mi hermana innumerables veces. Sin embargo, mi hermana nunca habló de ello. Siempre con una sonrisa dulce, la madre de mi esposo me trata bien. Bueno. ¡Qué tontería! Llama al príncipe. Dígale que se divorcie de Tan Sudang inmediatamente. Que se divorcie de ella de una vez. La anciana se estremeció de rabia. Cuando llamaron a Suyatian, llegó y encontró a su madre empapada, con el maquillaje corrido y el cabello despeinado, una imagen lamentable. ¿Qué te pasó? Apenas podía hablar. Yo mantuve la calma. La anciana me señaló con el dedo gritando, echa fuera a esta desgraciada. No me importa lo poderosa que sea su familia, debes divorciarte de ella. Me quedé allí pacientemente.
Perfecto. No había necesidad de esperar a que me convirtiera en una sirvienta de sangre por su luna de miel, podía acabar con todo ahora. Su Yatian suspiró. Madre, no la provoques. Los sirvientes deben hacer las tareas de sirvientes. ¿Por qué involucrarla? ¿Qué quieres decir? La anciana lo miró fijamente. Su Yatian murmuró con torpeza, no podemos divorciarnos. No podemos. Inútiles. ¿Por qué crié a un hijo tan inútil? La señora mayor le arrojó una copa, maldiciéndolo por no atreverse siquiera a divorciarse de mí. Realmente no se atrevía. En ese momento su Yatian dependía del quinto príncipe. Si quería apoyo en el futuro, necesitaba el respaldo militar de mi familia. En su vida anterior, atormentó a Tang Jinru solo después de descubrir que no la querían en su familia biológica. Pero ahora, gracias a su consejero, sin duda lo sabía. Soy la hija predilecta de mis padres. La anciana estaba tan furiosa que se desmayó. Cuando Su Yatian y yo salimos de su patio, él me habló con severidad, Tang Sudan, ahora eres mi princesa. Así nadie se atreverá a intimidarte. Pero debes dejar de causar problemas. Si no, no seré cortés. Eso depende de mi estado de ánimo. ¿Le tenía miedo? Esto era solo el principio. ¿Cómo podía dejarle tranquilo? Su Yatian me fulminó con la mirada antes de irse furioso. 3 días después, regresé a casa de mis padres. Su Yatian no tenía intención de acompañarme. Se quedó en la casa Zuichun, el lugar donde guardaba su luz de luna, y esperó solo unos días más antes de sacarla y llevarla de vuelta a la mansión. En su vida anterior, nunca acompañó a Tang Jinru a casa. Ella regresó sola. Su madre la regañó por ser incapaz. Incapaz incluso de controlar a su esposo, Tang Jinru solo bajó la cabeza, en silencio, escuchando la reprimenda sin decir palabra. Nadie conocía el tormento que había sufrido en la mansión del príncipe Jin. Esta vez cuando arrastré a Su Yatian de vuelta a casa de mis padres, literalmente arrojándolo al carruaje, temblaba de furia. Tan Sudan, ¿te he consentido demasiado estos últimos días? Te has vuelto escandalosamente arrogante. Solo lo miré. La verdad es que yo tampoco quería traerte. Pero si no vas, mis padres quedarán mal parados. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, dije con calma. Si quieres volver, ve solo. Tengo cosas que hacer hoy. El rostro de Su Yatian se puso gélido. Hoy era el cumpleaños de su luna blanca, claro que no soportaba separarse de ella. Muy bien, dije con ligereza. Si no regresas conmigo, enviaré a alguien a matar a esa mujer de la casa Zuichun. ¿Te atreves? Su Yatian apretó los dientes. Pruébame, respondí, mirándolo a los ojos. La joven de la familia Hua, añadí lentamente, la hija de un criminal. ¿Crees que puedes limpiarla y traerla a la mansión como concubina? ¿Crees que todo saldrá bien? ¡Qué ingenuo! Si la mato y le informo de todo al emperador, me elogiará por haberlo hecho bien. Su Yatian casi se cae del asiento. No esperaba que descubriera la identidad de Huanuo. Hija de un traidor convicto, por supuesto que no se atrevió a divulgar esa información. Tang Sudan, soy tu esposo. ¿De qué te sirve que me maten? Apretó la mandíbula con furia. Me inspeccioné las uñas pintadas de carmesí. Tú y yo aún no nos hemos inclinado. Técnicamente no estamos casados. Esposo. ¿Qué esposo? Y además, añadí con suavidad, si mueres, siempre puedo casarme con Echangzhou. Tang Sudan, tú y Echangzhou han estado conspirando todo este tiempo. No le gustaba, pero no podía soportar que lo engañaran. Hombres. Puede que no te quieran, pero no te dejarán alejarte de ellos. No puedes controlarme, dije. Regresa a casa obedientemente. La vida de Huanuo depende completamente de tu comportamiento. Si bajas de este carruaje, la mataré inmediatamente. Levanté la mano, trazando un corte en mi cuello. Chu Yixuan estaba tan furioso que parecía que iba a estrangularme. ¡Qué mujer tan cruel! Eres una mujer cruel. Todas tenían una debilidad. Chu Yixuan ya no se atrevía a actuar con imprudencia.
Me siguió obedientemente hasta casa de mis padres. Para cuando regresamos, Tang Jinru y Song Jinian ya habían llegado. Ella había traído muchos regalos para mi madre. La actitud de su madre hacia ella seguía siendo fría, cortés solo por respeto a Song Jinian, la primera asistente. Madre, dijo Tang Jinru en voz baja, estas son las cosas que preparé para ti, ginseng, cornamenta de ciervo y polvo de perla para la salud. Pensativa, dijo su madre, indicándole a la criada que tomara los regalos sin mirarlos siquiera. Tang Jinru permaneció tranquilo, como si ya estuviera acostumbrado a ese trato. Song Jinian, perspicaz como siempre, le tomó la mano con delicadeza, ofreciéndole consuelo en silencio. Era un hombre verdaderamente amable. En mi vida anterior, por muy cruel que fuera, él me trataba con bondad y me protegía. Song Jinian era un buen hombre. Era mucho mejor que Tang Jinru. Si vivieran felices, mucho mejor. Hermana, has vuelto. Al verme, los ojos de Tang Jinru se iluminaron con una cálida sonrisa. Me rodeó con ansiedad, y solo se relajó al confirmar que estaba ilesa. Estos últimos días, debió de estar muy preocupada. Hermana, ¿alguien te trató mal?, preguntó. Antes de que pudiera responder, Chu Jixuan dio un paso al frente con expresión sombría. ¿Quién se atrevería a maltratarla? Casi derribó toda la mansión, siempre amenazando con matar a alguien. Es pura destructividad. Estaba furioso porque amenacé con matar a Huanuo. Tang Jinru vio a Chu Jixuan y se quedó paralizada, con el miedo reflejado en sus ojos. En su vida anterior, nunca la acompañó a casa. Pero en esta vida, él había venido conmigo. La había atormentado una vez. Incluso ahora, ella todavía le temía, dando un pequeño paso atrás. Song Jinian lo notó al instante. Se acercó y le tomó la mano. Cariño, dijo en voz baja, caminemos por el jardín. Muy bien. Los dos se fueron juntos. Chu Jixuan observó la gentileza de Tang Jinru y no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Mira a tu hermana. Es tan gentil y amable. Murmuró. Y tú, eres una mujer venenosa. ¿Cómo pueden ser tan diferentes dos hermanas? De haberlo sabido, me habría casado con Tang Jinru en lugar de contigo. Me giré y lo miré fijamente. En su vida anterior, se casó con Tang Jinru. ¿Y qué hizo? La devastó por completo. Aplastó su espíritu. Todos en su casa la pisotearon. Incluso un esclavo del establo se atrevió a humillarla. Y luego la convirtió en una sirvienta de sangre, alimentándola con su sangre para salvar a Huanuo. Arrepentimiento. Ahora se arrepiente. Si te atreves a decir tonterías otra vez, dije con frialdad, haré que le corten la lengua a Huanuo. El rostro de Chu Jixuan palideció. Me equivoqué. No la toques. No diré ni una palabra más. Bien. Quédate aquí. Necesito hablar con mi madre. Lo dejé y fui a ver a mi madre. En cuanto me vio, su actitud fue completamente diferente, cálida y cariñosa. Ella personalmente me sirvió comida, me entregó las escrituras de varias tiendas y suspiró por los agravios que debí haber sufrido en la mansión del príncipe Jin. Ojalá te hubieras casado con Song Jinian. Es tan gentil como el jade. Pero no insististe en casarte con ese inútil de Chu Jixuan. Madre, el matrimonio ya está hecho. Dije. No vuelvas a mencionar esto. Si la familia Son se entera, Mu se enojará. Le aconsejé que no fuera tan parcial. Pero la expresión de mi madre se ensombreció. Solo es hija de una concubina. La crié como a una legítima. Que se case en igualdad de condiciones contigo. He sido más que generoso. ¿Qué más podía pedir? Tang Jinru, en efecto, nació de una concubina. Su madre murió joven. La crié yo. La traté como a una hija legítima. Pero ella nunca peleó, nunca se quejó, siempre siguió las reglas con un corazón bondadoso y obediente. Siempre trató a su madre como si fuera suya. Y sinceramente Tang Jinru era una buena persona. Mamá debería tratarla bien. En la vida anterior, dije en voz baja, cuando la plaga azotó la capital, nuestra familia estuvo en cuarentena.
Te contagiaste. Nadie se atrevió a cuidarte. Fue Tang Jinru quien te cuidó día y noche hasta que te recuperaste. Bajé la voz. Por eso, la familia del príncipe Jing la castigó. Sin Tang Jinru, madre, podrías haber muerto. Mamá se quedó helada. Dijiste esas cosas. Suspiró. Bien. Lo entiendo. La trataré mejor. Le ordenó a la encargada que le llevara las escrituras de la tienda a Tang Jinru. Cuando Tang Jinru las vio, sus ojos se abrieron de par en par. Estos son realmente para mí. Sí, segunda señorita, dijo la matrona. La señora le dio un poco a la señorita mayor, así que no debe ser parcial. Es su buena voluntad, por favor, acéptelo. El rostro de Tang Jinru se iluminó de genuina alegría. Siempre había anhelado afecto. En su vida anterior, sufrió demasiado. En esta ocasión, ya no quería soportar más penurias. Después del almuerzo, cada uno volvió a su rutina. En cuanto llegué a la residencia del príncipe Jing, la anciana me mandó llamar para que la atendiera. Dile que la princesa está cansada y que vendrá otro día. Chu Jixuan despidió al sirviente antes de que yo pudiera hablar. Tenía miedo de que causara otro alboroto. Aún necesitaba tiempo para visitar a Wanhua. Saludos, príncipe. Al verlo, Wanhua adoptó una expresión de fragilidad herida. Su lastimoso comportamiento hizo que Chu Jixuan lo olvidara todo. La abrazó con ternura. Mi belleza, ¿por qué lloras?, pensé. Pensé que el príncipe ya no me quería, dijo Wanhua entre sollozos. Hoy es mi cumpleaños y no viniste. Chu Jixuan la rodeó con un brazo con la voz llena de ira. Hoy me vi obligado a volver con esa mujer venenosa. Perdí varias horas por su culpa. Para tu cumpleaños estaré aquí pase lo que pase. Por eso. Wanhua se acercó complacido. Sabía que el príncipe me apreciaba más. Ella se acurrucó contra su pecho. Ahí, ahí. Chu Jixuan deslizó la mano dentro de su ropa, y los dos se hundieron rápidamente el uno en el otro. Después de todo, Wanhua se aferró al brazo de Chu Jixuan, con los ojos aún ligeramente rojos por su momento de intimidad. Príncipe, nuestro hijo ya tiene edad suficiente para los estudios básicos. Cuando enferme, quiero estar a su lado para cuidarlo. ¿Puedo? Todavía no. Chu Jixuan frunció el ceño. Esa mujer malvada es demasiado problemática. Si te traigo a la mansión ahora, quién sabe el caos que causará. Originalmente planeó traer a Wanhua de vuelta como concubina predilecta después de casarse conmigo, y luego ascenderla gradualmente a consorte secundaria. Pero no esperaba que fuera tan difícil de manejar. No se atrevió a traer a Wanhua de vuelta a la ligera. Los ojos de Wanhua se llenaron de lágrimas al instante. ¿Entonces qué se supone que debo hacer, príncipe? ¿Debo quedarme en esta casa de placer para siempre? ¿No temes los rumores que corren sobre nuestro hijo? Solo aguanta un poco más. Chu Jixuan la tranquilizó. Un destello de cálculo cruzó la mirada de Wanhua antes de volver a hablar. Príncipe, ¿no le tienes miedo a la princesa? ¿Le tienes miedo? Imposible. Se enderezó al instante. Prepárate. En unos días enviaré a alguien para que te acompañe de vuelta a la mansión. Wanhua lo miró con cierta burla. No podía permitir que lo considerara débil. Gracias, príncipe. Hizo una dulce reverencia y continuó acariciándolo. La emperatriz ofreció un gran banquete de primavera, al que invitó a muchas jóvenes nobles. Tang Jinru y yo también estábamos en la lista. Chu Jixuan no quiso acompañarme. Me dijo que fuera solo, lo cual me vino de maravilla. Libertad. En el banquete las chicas nobles estallaron en carcajadas al verme. ¿No es esa la princesa de Jin? La que se inclinó con un perro. Todavía se atreve a salir. Menudo chiste. A su príncipe no le importa nada. Sí, sí, qué vergüenza. Si fuera yo me rompería la cabeza y moriría. Una chica de la familia Tu habló sin reservas. Su familia y la mía habían sido enemigas durante años, claro que me odiaba. Los ojos de Tang Jinru se enrojecieron y se apresuró a defenderme. Mi hermana no hizo nada malo.
Fue culpa del príncipe Jin, no suya. Le apreté la mano suavemente, diciéndole que no se molestara. En su vida anterior, estas mismas personas insultaron a Tang Jinru. No lo entendí entonces, pero después supe la miseria que padeció. En aquel entonces no tenía a nadie que la apoyara. Caminó sola por el frío. Di un paso adelante, extendí la mano y le di una bofetada a la chica. Tú me pegaste. Soy la hija del ministro. No me importa quién seas. Soy la princesa que está aquí. No me saludaste y te atreves a insultarme. Golpearte es lo correcto. Si tu padre no te enseñó modales, yo lo haré. ¿Acaso creía que era Tang Jinru? ¿Acaso creía que podía intimidarme? La chica palideció. Princesa o no, ¿y qué? Mi tía es la noble consorte. Si te atreves a ponerme la mano encima, te castigará severamente y también a tu padre y a tus hermanos. Mi bofetada la había desconcertado, balbuceando sin miramientos. Estaba a punto de hablar cuando Echangzhou se acercó lentamente. La noble consorte sin duda tiene gran autoridad, dijo con una sonrisa amable. Como puede interferir en los asuntos de Estado, planea disciplinar al general Tang y también a su hijo. ¿Estás seguro? Ese general capturó 2 ciudades y reunió a 15.000 jinetes de élite. Prestó un gran servicio a la corte. Señorita Tu, debería elegir sus palabras con cuidado, a menos que quiera provocar un desastre. Cada palabra que pronunciaba Echangzhou la golpeaba directamente en su punto débil. La joven Tu tembló de miedo, sin atreverse a hablar, y huyó. Echangzhou siempre había sido conocido por su crueldad y su sonrisa. Muchos le temían. No esperaba que interviniera en mi defensa. En mi vida anterior, cuando el príncipe Jin fracasó en la lucha por el poder, mi padre se vio implicado. Fue Echangzhou quien dio un paso al frente y lo defendió, salvando tanto a mi padre como a mi hermano mayor, evitando que la familia Tang fuera arrastrada hacia la ruina. Echangzhou, gracias, le dije. Gracias por lo que hiciste por la familia Tang en tu última vida. Para salvar a mi padre, soportó 30 latigazos. Para un erudito, 30 latigazos no eran diferentes a perder media vida. La expresión de Echangzhou se tensó. Solo dije la verdad. La princesa no necesita agradecerme. Se giró como si fuera a irse. Extendí la mano y lo agarré. Echangzhou, el otro día dije que me inclinaría contigo. ¿Por qué corriste? Princesa, no digas tonterías. Presa del pánico, Echangzhou levantó una mano y me tapó la boca, muerto de miedo. Lo miré y le lamí la mano suavemente. Lo impactó como un rayo. Él, un hombre que nunca se había casado, siendo objeto de burlas de esta manera. Me soltó al instante señalándome sin palabras durante un largo rato. Tang. Chica Tang, ¿cómo puedes comportarte tan mal? Tú y yo, nosotras. ¿Nosotras qué? Sonreí. Chu Jisun y yo no nos hemos inclinado ni hemos consumado. Por costumbre, no somos marido y mujer. Hablé con franqueza. Chu Jisun se rebelaría más tarde y sería ejecutado. No había forma de que me quedara con él. Por ahora apenas estaba comenzando mi venganza. El rostro de Echangzhou se sonrojó. Lo que pase entre tú y el príncipe no me incumbe. No me involucres en tu caos. Huyó inmediatamente después de hablar. Observé su figura alejarse y llamé en voz alta, Echangzhou. Si quieres. Cuando me divorcie de Chu Jisun, me casaré contigo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, corrió aún más rápido, sin atreverse a detenerse ni un segundo. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! Pero me gustó. Tan Sudan, mujer venenosa. Una voz fría espetó detrás de mí. Chu Jisun había llegado. ¡Qué audaz eres! Ni siquiera estoy muerta y te atreves a hablar de divorciarte de mí, de casarte con Echangzhou. A menos que muera, jamás harás tal cosa. ¿En serio?, respondí con pereza. Lo consideraré. Quizás elija el momento adecuado para matarte. Chu Jisun casi se desmaya de la ira. Tú, mujer odiosa. ¿Te atreves a matarme? Se interrumpió.
Porque él lo entendió. De verdad me atreví. No solo a matarlo, sino a hacerlo morir en silencio sin dejar rastro. Chu Ji-sun huyó con un sudor frío en la espalda. No entendía por qué sintió de repente un atisbo de arrepentimiento. Cada uno tomó su camino. Cuando regresamos a la mansión, un niño de unos 5 años me atacó de repente. Mujer cruel. Es tu culpa que mi madre no pueda volver a la mansión. Te voy a matar a golpes. Principito, principito, ten cuidado con lo que dices. La matrona corrió aterrorizada, arrastrando al niño hacia atrás, horrorizada. Ella lo agarró fuerte e intentó irse, pero el niño seguía forcejeando. Suéltame. Voy a matar a esa mujer. Mata a esa malvada mujer. Espera. Grité. La matrona se quedó paralizada y cayó de rodillas. Princesa, aún es joven. Por favor, no le guardes rencor. Los niños dicen tonterías, por favor, no te lo tomes a pecho. Seguramente había presenciado todo lo que había hecho desde que entré en la mansión, y le aterrorizaba que pudiera hacerle daño al niño. ¿Cómo lo acabas de llamar?, pregunté. El Principito. Ella temblaba. Miré a Rui. Rui dio un paso adelante y le dio una bofetada a la matrona. La niña gritó de inmediato. Mujer venenosa. ¿Cómo te atreves a golpear a mi matrona? Le diré a mi padre que te mate. Miré a la niña. Y le di una bofetada. Al principio, no tenía intención de golpear a este niño. Pero como se atrevió a ser insolente conmigo, naturalmente necesitaba una lección. La matrona, aterrorizada, abrazó al niño con fuerza y se arrodilló ante mí. Era el hijo ilegítimo de Yu Ji-san, hijo de Huan-woo. Pensó que como me negué a dejar entrar a Huan-woo a la mansión, quería hacerle daño. Un hijo ilegítimo, pero lo suficientemente valiente como para presentarse ante mí y hacer valer su autoridad. En su vida anterior, este niño cruel había soltado serpientes y escorpiones en la habitación de Tang Jinru, asustándola tanto que enfermó durante días. En la mansión del príncipe Jing incluso la acusaron de exagerar. En esta vida, yo misma le enseñaré. Princesa, por favor, no te metas con el pequeño heredero, aún es joven, suplicó la matrona. Le hice una señal a Rui. Inmediatamente volvió a abofetear a la matrona. Matrona, de verdad que no tienes ni idea, se burló Rui. La princesa no tiene hijos, ¿de dónde saldría un pequeño heredero? Pero él sí que es el hijo del príncipe. Todos lo llaman así. La matrona se agarró la mejilla, temblando. Todos llamaban a Chuyu el pequeño heredero. A nadie le pareció mal, ni siquiera la señora mayor objetó. Solté una risa fría. El hijo de mi vientre, el hijo legítimo del príncipe, será el pequeño heredero. Este es solo un hijo ilegítimo. Y a partir de hoy, se criará en mi patio. Si no conoce las reglas, yo las crearé. La matrona temblaba violentamente, incapaz de hablar. Temía que matara a Chuyu. Princesa, por favor, perdónanos. Me llevaré al joven amo de inmediato. No volveremos a molestarte. Intentó llevarse a Chuyu y huir. No lo permití. Rui y varios guardias le bloquearon el paso y luego obligaron a Chuyu a seguirme. En cuanto entramos al patio, Chuyu empezó a gritar, amenazando con matarme, afirmando que Chu Ji-sun me echaría de la mansión. Me acerqué a él, lo agarré del cuello y lo apreté. Si quieres seguir con vida, cierra la boca. ¿Quién te crees que eres? Solo eres el hijo ilegítimo de Chu Ji-sun. Matarte no sería diferente a matar a una sirvienta. Y recuerda esto, por antigüedad, deberías llamarme madre. Tu propia madre, aunque le permitieran entrar en la mansión, no es digna de criarte. Usé fuerza de verdad. El niño no era tonto, comprendió que lo mataría de verdad. Las lágrimas le corrían por la cara mientras se paralizaba de terror. Lo solté y se desplomó en el suelo. Rui, dije con calma, enséñale las reglas. Haz que se arrodille en el patio. Solo podrá ponerse de pie cuando aprenda a llamarme madre. Sí, señorita. Rui arrastró a Chuyu para que se arrodillara. Nadie se atrevió a intervenir. Chuyu permaneció arrodillado un buen rato.
Cuando llegó Chu Ji-sun, alzó su espada. Tan Sudán, ¿te atreves a tocar a mi hijo? Hoy te mataré aunque caiga el cielo. Una mujer con un vestido morado corrió a detenerlo. Príncipe, por favor, no sea imprudente. Esa mujer de púrpura, claramente su preciada luz de luna, era Huanuo. Se aferró a él, suplicando débilmente con un aspecto delicado y lastimoso. Pero a Chu Ji-sun no le importó. Al ver a Chuyu arrodillado y llorando, se abalanzó sobre mí, dispuesto a matarme. Me mantuve firme y reí. Chu Ji-sun, si te atreves a tocarme hoy, tú, tu hijo y Huanuo morirán. Eres arrogante, ¿verdad? ¿Crees que temo el poder de tu padre? ¿Te crees intocable? Temblaba de rabia. Claro que era poderoso. Mi padre estaba a punto de regresar triunfalmente a la capital, y el propio emperador lo recibiría en las afueras de la ciudad. ¿Cómo se atrevería Chu Ji-sun a tocarme ahora? Se jactaba de no tener miedo, pero cuando Huanuo tiró de él 2 veces, aún así arrojó la espada a un lado. Quizás se movió demasiado rápido, Huanuo no reaccionó a tiempo. Lo miró con un desprecio apenas disimulado, probablemente maldiciéndolo por dentro por ser inútil, por dejar que una mujer como yo lo controlara tan fácilmente. Tang Sudán, gruñó Chu Ji-sun, lo dejaré pasar solo por el bien de Huanuo. Te atreviste a tocar a mi hijo, discúlpate. Chu Ji-sun me gritó furioso. Chu Ji-sun, dije con frialdad, ahórrate los gritos. No te pongas delante de mí. Tu hijo ilegítimo, si me apetece quedármelo en la mansión, lo haré. Si no, iré yo mismo a hablar con la emperatriz. Soy tu esposa principal. Ni siquiera he dado a luz al heredero. Tu hijo ni siquiera es reconocido como hijo secundario. Sonreí levemente mirándolo fijamente. Dime, ¿crees que la emperatriz dudaría en darle a Chuyu una copa de vino envenenado? En esta capital, cuando la esposa legal no tiene hijos, las concubinas y las esposas secundarias tienen prohibido tenerlos. Sin embargo, Chu Ji-sun acababa de casarse conmigo y ya tenía un hijo de la misma edad que Chuyu. Ese niño era un objetivo natural. Ni siquiera la emperatriz rechazaría el rostro de mi familia. Príncipe, príncipe, susurró Huanuo con miedo. Dejar que la princesa discipline a Chuyu es algo bueno. Por favor, no te enfades. Era hija de un criminal, pero antaño una joven noble comprendía las reglas de la capital mejor que nadie. El estatus de hija de la esposa principal jamás puede verse amenazado por el de una concubina. Si realmente le hablaba a la emperatriz, el destino de Chuyu estaba sellado. Lo había llevado en su vientre con dificultad, ¿cómo podía permitir que condenaran a su hijo? Chu Ji-sun me fulminó con la mirada, murmurando maldiciones en voz baja mientras se marchaba con Huanuo. Chuyu vio a sus padres abandonarlo y rompió a llorar. Padre. Madre. No me dejes. Tengo miedo. Claro que sí. Ya había sido arrogante en la mansión, pero ya le había enseñado las reglas. Ni siquiera su padre se atrevió a intervenir. ¿Cómo iba a tenerme miedo? Le hice un gesto a Rui. Rui dio un paso al frente y le dio una bofetada a Chuyu. Joven amo, solo tiene una madre. No puede llamar madre a nadie más. Si se atreve a repetirlo, será castigado de nuevo. Sé que cometí un error. Chuyu se arrodilló obedientemente temblando. Lo miré. No importaba si se portaba bien o no, yo mismo le enseñaría las reglas. A la mañana siguiente llegó Huanuo. Claro que vendría. Si quería quedarse en la mansión, tenía que venir a verme. Saludos, princesa. Hizo una reverencia respetuosa. Me senté a tomar mi té ignorándola por completo. Se arrodilló rápidamente. Al menos no era estúpida. En su vida anterior, Tang Jinru era princesa. Huanuo dependía del favor de Chu Ji-san para entrar en la mansión. Pero en esta vida, yo estaba aquí. Chu Ji-san no se atrevió a tocarme. Huanuo no tuvo más remedio que suplicar. Princesa, por favor, perdóname. Di a luz a Chuyu. Si no puedo quedarme en la mansión, no me quedará otro camino que la muerte, lloró. Era inteligente. Sabía que solo yo podía decidir si vivía o no. Intentó apelar a la compasión, todas somos mujeres, por favor, entiéndanlo.
Pero yo nunca había poseído tanta ternura. Y menos para una mujer cruel como Huanhuo. Cuando intimidaba a Tang Jinru, alguna vez imaginó que un día se arrodillaría ante mí. Yo me portaré bien. Seré una esposa secundaria como Dios manda. No causaré problemas, no te lo pondré difícil. Dejé mi taza de té a un lado y sonreí levemente. ¿Quieres quedarte? Bien. Puedes ser una criada Tongfang. La hija de un criminal que quiere ser su segunda esposa. Estás soñando. Princesa, te di a luz y eres para el príncipe. Eso es una contribución. Huanhuo se quedó atónito. Pensó que la aceptaría. Después de todo, era común que un príncipe tomara una segunda esposa. Pensó que su posición significaba poco para mí. Pero convertirla en una Tongfang, eso fue humillante. Oh. Arqueé una ceja. ¿De verdad crees que dar a luz a Chuyu es una contribución? ¿Estás segura de que no les has hecho daño a él y al príncipe? ¿Convertir al príncipe en el hazmerreír de la capital? ¿Tener un hijo sin nombre ni título? Alguien como ella debería haber sido vendida hace mucho tiempo. Huanhuo se quedó paralizada, sin atreverse a hablar. A decir verdad, me daba igual que se convirtiera en una concubina predilecta o no. Solo me importaba Tang Jinru, y no dejaría que Huanhuo viviera cómodamente. Chu Yisun participaría en una rebelión. Necesitaba separarme de él antes de que arrastrara a la familia Tang con él. Además, mi padre comandaba los ejércitos. Entiendo, susurró Huanhuo. Se arrodilló ante mí. Lo suficientemente astuto como para saber cuándo ceder. En los días siguientes, Huanhuo me visitaba a diario, atendiéndome con forzada cortesía. La anciana, demasiado furiosa para quedarse cerca de mí, se mudó a una residencia aparte. Huanhuo se quejaba constantemente con Chu Yisun de que la intimidaba. Pero Chu Yisun no sabía qué hacer, y tras bastante enfado, le gritó. Ella es la princesa. Servirla no te perjudica. Mientras eliminaba al personal del palacio uno por uno, también agotaba a Chu Yisun. De vez en cuando me escabullía ante él Chang Zhou. Lo justo para recordarle mi existencia. Cada vez que lo molestaba, se ponía rojo de ira y huía a toda velocidad. Adorable de verdad. Con el tiempo, Chu Yisun venía cada vez menos a casa. Estaba ocupado. Sabía exactamente en qué estaba ocupado. Planeando una rebelión. Me mantuve cerca, buscando pruebas día tras día. Cuando lo llamaron al palacio, Changzhou nos vio aparecer juntos, aparentemente cerca, y en cuanto el emperador llamó a Chu Yisun en privado, Changzhou me llevó aparte. ¿Tú y Chu Yisun, desde cuándo se llevan tan bien? No tiene nada bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sonreí, tirando ligeramente de su manga. ¿Está celoso el ministro? Su expresión se tensó, pero no se apartó. No te acerques demasiado a él, dijo. Deberías volver a casa de tus padres por un tiempo. No es un buen hombre. No lo dijo directamente, pero su significado era claro. Sabía que Chu Yisun formaba parte de un complot traicionero. Changzhou servía al emperador y al príncipe heredero. Changzhou, le pregunté en voz baja, si me separo, ¿te casarías conmigo? Guardó silencio. Le sonreí con sarcasmo. Así que me desprecias porque ya tuve marido. Esta vez respondió con sinceridad. No. Nunca me han importado cosas tan superficiales. Le sonreí. Sí, era un buen hombre. Si alguien tan pecador como yo aún podía cambiar, sería solo por Changzhou. Esperaré a que te cases conmigo. Le di lo que llevaba en la mano, me di la vuelta y me fui. Al regresar, Chu Yisun me confrontó de inmediato. ¿A quién conociste? Era Changzhou, ¿verdad? Cuando tome el control de los ejércitos, será el primero que mate. Estaba furioso porque había visto a Changzhou. Solté una risa fría. Entonces esperaré ese día. Medio mes después, Chu Yisun y el quinto príncipe lanzaron su golpe de estado en palacio. Pero tan pronto como sus fuerzas entraron en el palacio, se encontraron rodeados por los ejércitos de mi padre. Ya había advertido a Changzhou.
Él junto con el príncipe heredero y mi padre, habían entrado al palacio con antelación, esperando que Chu Ji-sun cayera en la trampa. Su rebelión fracasó al instante. El día que sentenciaron a Chu Ji-sun, me miró con odio asesino, con la voz quebrada por la furia. Tang Sudang. Tú hiciste esto, ¿verdad? Me engañaste y le entregaste todo a Chang-zhou. Sí, dije. Querías matar a mi padre. Claro que no podía dejarte ir. Lo admití todo sin dudarlo. Quería arrastrar a la familia Tang consigo. Pero en esta vida, jamás permitiría que la familia Tang repitiera su tragedia pasada. Chu Ji-sun me maldijo furioso. Toda la mansión del príncipe Jin fue condenada por traición. Nadie escapó. A algunos les confiscaron sus bienes, a otros los exiliaron. Huanu huyó con su hijo, pero oí que los atraparon en el camino. Chuyu murió durante la fuga. Qué insensata fue Huanuo. La rebelión significaba la ejecución de 9 clanes. ¿De verdad creía que podría huir? Chuyu era el único hijo de Chu Ji-sun. No podía ser perdonado. El emperador jamás lo permitiría. Ya le había entregado la evidencia a Chang-zhou. Y con el mérito de mi padre al proteger el trono, de principio a fin, me mantuve firme del lado del emperador. El emperador me permitió divorciarme y regresar a casa. Así, sin más, volví a ser el hazmerreír de las jóvenes nobles de la capital. Tang Jinru llegó a casa llorando y disculpándose. Hermana, todo esto debería haber sido mío. Si fuera yo, no habría sufrido tanto. No tienes nada de qué disculparte, le dije. Con que tú y Song Jinian vivan bien, es suficiente. Ese día, le dije a Chang-zhou que si estaba dispuesto a casarse conmigo, lo esperaría. Si no venía, me iría a Jiangnan y pasaría mi vida sola. Pasó medio mes. Chang-zhou aún no había llegado. Así que le importó. Recuerda que una vez tuve marido. Recuerda convertirme en el hazmerreír de la capital. Madre, pídeles a los sirvientes que preparen mi equipaje. Iré a Jiangnan. Puedes quedarte en casa, dijo mi madre con ansiedad. Podemos cuidarte. No necesitas ir. Madre, dije, quiero ir. Por favor, permítelo. Después de vivir 2 vidas, entendí mucho más que antes. Y hasta este punto, este ya era el mejor final que podía tener. Muy bien. Los ojos de mi madre se enrojecieron mientras me ayudaba a empacar mis pertenencias. Justo cuando el carruaje estaba a punto de partir, llegó Chang-zhou a caballo. Guapo, brillante, deslumbrante bajo la luz del sol. Fue directo a mi carruaje y lo bloqueó. Tan Sudang, dijo, respirando con dificultad. Me tratas como un juguete para tu diversión. No le respondí. No has venido a proponerme matrimonio, dije con calma. Y me acusas de burlarte. Ministro, no te acerques demasiado, podrías volver a burlarte de ti. Eres irrazonable, murmuró. Me dijiste que te propusiera matrimonio. Naturalmente tuve que esperar a que volvieran mis padres. Tenía que preparar un regalo de compromiso como Dios manda. Pero solo esperaste medio mes y ya perdiste la paciencia. Entonces su voz se volvió más grave y áspera. Tang Sudang. Te he esperado 10 años. Fin.